quien es la doctora Olga Lucía Casallas. Ella es PhD en Psicología Clínica, Legal y Forense, psicóloga con máster y doctorado en Psicología Clínica, Legal y Forense de la Universidad Complutense de Madrid, creadora y fundadora de la especialización en Psicología Forense de la Fundación Universitaria Konrad Lorenz y miembro activo del listado de peritos del Colegio Colombiano de Psicología. Trabajó en el Instituto de Estudios del Ministerio Público IEM de la Procuraduría General de la Nación, haciendo investigación en centros penitenciarios en temas relacionados con psicopatología, salud mental y sobre tratamiento e intervención en víctimas y victimarios de diferentes delitos. Es coautora de varios libros en temas de evaluación forense, salud mental, corrupción y caracterización de personas que cometen fraude. Docente de la especialización en auditoría forense en la Universidad Externado de Colombia e investigadora del Grupo Psico de la Facultad de Contaduría de la misma universidad en temas relacionados con fraude, corrupción y delito económico. En esta charla titulada o en esta conferencia Técnicas de Investigación y Auditoría Forense, ellas abordarán algunas de estas temáticas: técnicas y herramientas de investigación forense, evidencia con vocación probatoria. Así que recibámosla con un aplauso. Pasa. Bueno, esta jornada, doctora Olga, la recibe con un público increíble. Realmente veo que están todos muy interesados en cada uno de los paneles y esto también desde la organización del evento y desde nosotros como expertos, pues es muy chévere porque puede haber ese proceso de entendimiento de los conceptos. Y llegamos a este cierre, quisimos invitar a la doctora Olga, con quien compartimos docencia en la especialización de auditoría forense de la Universidad Externado de Colombia y donde hemos venido trabajando de la mano desde la academia, por supuesto, y también desde la práctica de cómo incorporar la psicología forense, que nos trae muchas herramientas para el entendimiento de este fenómeno en el quehacer de la investigación, pero también desde la parte de prevención del fraude. Entonces, doctora Olga, voy a dejarla que usted nos apasiona con este tema tan importante, pero no sin antes preguntarle para todas las personas que nos acompañan y nos siguen en estos temas, ¿cuál es el aporte de la psicología forense en la investigación del fraude? Bueno, buenas tardes a todos. Un placer estar aquí en este escenario. Bueno, primero que todo, la psicología forense, nosotros lo que somos es peritos, como muchos en lo que ustedes hacen, ¿verdad? En el trabajo que se hace desde los delitos económicos, entonces yo soy perito y soy perito en psicología forense. Entonces soy testigo y como testigo, y a diferencia de las diferentes profesiones, de un auditor forense, de un cibernético, de un ingeniero forense, pues hay metodologías específicas donde nosotros podemos complementar y aportar en la investigación de las cosas que ustedes hacen desde lo económico, ¿sí? Lo que diferencia prácticamente a un perito de otro no es solo la profesión, porque además no todos somos profesionales, ¿verdad? Hay peritos fotógrafos, no sé, hay peritos, en fin. En la criminalística tenemos una gran variedad. Entonces, realmente aquí lo que interesa son las metodologías, ¿sí? Porque hay cosas de la psicología que vamos a ver, pero realmente la metodología es lo que interesa. Entonces, vamos a abordar una parte que tiene que ver con una parte conceptual que espero que les queden ahí algunos tips porque es un campo pues muy amplio, pero en la metodología es donde se sienta como esta práctica y podemos apoyar, abordar. ¿M? Claro que sí. Desde el punto de las diferentes técnicas de investigación que tenemos en la auditoría forense, tenemos, por ejemplo, análisis documental, como ya lo hemos visto en todo el día, para poder establecer si un documento es falso, si es fraudulento, si es falso en su materialidad o en su contenido. Hacemos análisis documental, hacemos análisis de datos, correlación de información. Hacemos ingeniería social, que es la obtención de información de fuentes abiertas a partir de las redes sociales, que hoy nos dejan mucha información y mucho rastro de conexión entre unas personas y otras. También hacemos una técnica de entrevista.
Esta técnica de entrevista que hemos venido desarrollando dentro de la metodología de la auditoría forense se nutre de la psicología forense, como lo dice la doctora Olga, para darnos herramientas y tips en estos procesos investigativos internos dentro de las organizaciones. Por ejemplo, cuando tenemos un insider, que era lo que habíamos conversado a lo largo del día, y hay un proceso de colusión donde está participando en el fraude un empleado de la organización, pues a partir de estos métodos de obtención de información directamente de las personas involucradas en los procesos de fraude, podemos tener información que es muy útil al proceso investigativo. Entonces, doctora Olga, la dejo con su conferencia en punto de todo lo que nos aporta la psicología forense como una ciencia muy útil al proceso investigativo. Bueno, vale, muchísimas gracias. Voy a hacer primero una introducción rápida para que ustedes tengan como todo el panorama de los aportes que nosotros hacemos y me voy a demorar un poquito más en la parte final, ¿vale? Entonces, la psicología forense tiene varios aportes. Entonces, uno de ellos es evaluación de la capacidad cognitiva y volitiva, porque si bien es cierto, los auditores forenses van a los números, ¿verdad? Entonces allí todo es muy concreto, cuantitativo, ¿no? En el campo nuestro no es tan concreto. Entonces, la evaluación de la capacidad cognitiva y volitiva em, implica que estas metodologías las usemos para determinar si la persona realmente a voluntad comete el delito, ¿verdad? Como se dice en derecho, y si cognitivamente lo planeó. Entonces, fíjense ustedes que esto da un marco demasiado amplio. Si ustedes vieran todo lo que nosotros hacemos para poder mirar si cognitivamente una persona sabía lo que hacía y a voluntad quería hacerlo, pues ahí ya en mi campo yo tengo 4 días de evaluación, ¿vale? Porque uno tiene que preguntar diferentes cosas y demás. En la parte de perfiles de riesgo, que es en lo que vamos a profundizar un poco, esta parte creo que es la que nos interesa, que es la que creo que en las entrevistas tenemos que mirar es qué factores de riesgo y qué preguntas nos pueden ayudar a guiar que ahí hay un riesgo, ¿sí? Perdón, ahí la redundancia. La simulación y la disimulación, sobre todo la simulación. Estábamos hablando con la doctora Mercedes y es un tema que hemos tocado muchas veces en estos años que hemos trabajado juntas, y es que el simulador nos simula y nos manipula a todos, porque ellos están en otro nivel, ¿sí? Son superiores a nosotros en 1000 habilidades. Nosotros no somos simuladores, no pensamos en la trampa todo el tiempo. Entonces, un simulador hace cosas que usualmente nosotros no hacemos y que no pensamos que la gente va a hacer. Les voy a dar un ejemplo pequeñito del simulador. Hace unos años yo estaba en una evaluación forense de una persona y esa persona empieza a llorar y entonces estaba en un centro penitenciario y me dice que él no ha participado de eso y empieza a mostrarme que no puede respirar. Entonces yo me paré y le dije a uno de los dragoneantes, oye, un vaso con agua. Entonces, mientras él me pasó el vaso con agua, yo volví a la mesita y nunca apareció mi cédula. Son simuladores, son personas manipuladoras. Pues a mí me pasa eso en mi trabajo porque he estado un tiempo trabajando con centros, con el Instituto de Estudios estuve mucho tiempo, entonces aprendí mucho de los que ya están capturados, pero eso seguro les puede pasar a ustedes. O sea, y yo no encontré la cédula y entonces a él lo requisaron y todo, no sé, se la comió de pronto, sí, puede ser, ¿cierto? Esas cosas pasan. Pero en un consultor, porque uno dice, bueno, sí, está en un centro, o sea, este es de los profesionales soy profesional del hurto, dicen ellos, pero en una oficina donde estaba haciendo una evaluación, entonces un señor, ya cuando dicen que están mareados, yo ya digo, no, ya no sé, se pueden caer ahí. Yo no me paro de mi silla porque digo, ay, no, creo que la mayoría de los que se van a desmayar, he tenido muy malas experiencias. Entonces el señor me dice que tiene mucha sed, y entonces yo voy por un vasito con agua, vengo y en audiencia de juicio oral se retractó y le dijo al juez que yo le había echado algo al agua y como yo estaba grabando, porque en forense todas las entrevistas se graban, entonces ahí el juez pone el audio y entonces dice, sí, claro, usted le dio un vaso con agua porque no le dio una botella tapada. A partir de ahí uso botellas, ¿listo? Entonces usted trabaja en empresa, usted trabaja en eso, los vasitos son lindos, está lleno de vasitos acá, pero bueno, pero no, en serio, usted va a entrevistar a alguien
como todo está quedando grabado, usted dice, mira, acá hay agua, acá hay botellitas de agua. O sea, esas cosas no las piensa uno, porque no somos delincuentes, pero el delincuente sí piensa así. ¿Ok? Entonces yo ya, claro, soy un poco paranoica. Entonces, el agua es esto, lo que yo, lo otro, pero obviamente, pero imagínese, se le retractan a uno en juicio y esa prueba se cayó porque él se retractó. Entonces, ahora todo debe quedar grabado. Pero eso solo por dar dos ejemplos de lo que es un simulador y una persona que manipula. Manipulan con lo que pueden, con lo que quieren, y en el campo de ustedes no me imagino la cantidad de elementos con que un simulador puede pues manipular, cambiar información. Les estaba escuchando, no, bueno, las fotos, el computador, todo es que es un mundo para mí desconocido, pero debe ser muy difícil. Hay una parte que tiene que ver con la valoración del daño y entonces la psicología forense trabaja todo eso, porque fíjense que no siempre estamos entrevistando a la persona que presuntamente comete un delito, sino que en el campo de ustedes tenemos una gran cantidad de personas que son víctimas y entonces nosotros evaluamos el daño en las personas que lo han sufrido. Eso en general es lo que haría la psicología forense, ¿ok? Ahí por nombrar 4 campos generales. Ahora bien, eh, mm, acá. La evaluación psicológica forense en casos de insolvencia. Entonces, ¿cuáles son las solicitudes en las que nosotros como psicólogos forenses trabajamos? Entonces, en primer lugar, para determinar la capacidad mental, ¿verdad? Porque nosotros queremos saber si esa persona, como lo venía diciendo, pues comprende, ¿cierto? Las acciones, las verbalizaciones, lo que me ha dicho y demás, ¿sí? Si después me dice, no entendí, ¿cómo que no entendió? Entonces, si hay dos escenarios allí. Si usted realmente cree que esta persona puede no estar comprendiendo por algún motivo, pues busque esa parte para encajar allí en toda su investigación para poder estar seguros de que la persona está comprendiendo, ¿verdad? Evaluar si el individuo posee la competencia necesaria para comprender y manejar su situación financiera. Sí, en mi trabajo con los auditores forenses, muchos testigos o muchas personas, muchos delincuentes dicen después, no entendí, ¿verdad? O no, eso no fue lo que dije, o bueno, en fin. Entonces, hay técnicas y hay pruebas para poder determinar eso. Segundo, detectar trastornos psicológicos. Pues el señor que hace eso con el vasito con agua, claro que tiene un problema en la trastorno de personalidad, se llama. Nosotros hablamos de la personalidad, ¿no? Todos tenemos un rasgo. Entonces, las personas que cometen estos actos, en general, vamos a decir, son antisociales, ¿sí? Lo escuchamos en televisión, son personas antisociales, pero hay otras. Y los antisociales son bastante creativos. Entonces, tenemos que detectar si una persona de estas es así. Yo me imagino que en las entrevistas y en el trabajo que ustedes hacen, hay personas que son más atípicas, hay personas que son menos atípicas, ¿verdad? Entonces, con los que son más atípicos, más los que estoy llamando simuladores, pues hay que tener un poco más de cuidado. Ya vamos a mirar cómo abordaríamos a una persona de estas. Identificar posibles simulaciones, detectar si el evaluado finge o exagera síntomas psicológicos para obtener beneficios legales o financieros, ¿verdad? Puede ocurrir. Y evaluar la veracidad del testimonio. Eso es una cosa muy importante de lo que hay mucha literatura, pero entonces lo voy a explicar muy puntual. Y es analizar la consistencia de las declaraciones de un individuo. Fíjense que a lo mejor ustedes, la mayoría, no son psicólogos, ¿cierto? No son ni psicólogos ni psiquiatras forenses, pero usted en una entrevista dice, ay, hay algo raro, ¿verdad? Esa entrevista tiene algo raro. Eso raro que usted ve en esas entrevistas tienen un contenido que nosotros dividimos en categorías. Entonces, cuando yo voy a analizar la credibilidad de un testimonio real tiene muchos detalles. Un testimonio veraz, diríamos, o que correlaciona con credibilidad, son testimonios que son desordenados. Cuando las personas en una entrevista nos dicen siempre lo mismo, es un relato estructurado, ese relato no es creíble. Porque cuando nos llevan a todos los que estamos en esta mesa, 2, 4, 6, 7, y no sé, vamos a hacer una entrevista, no sé qué tipos de entrevistas hacen ustedes, pero X. Y si nosotros queremos mentir, pues los 7 nos ponemos de acuerdo para decir exactamente lo mismo. Entonces, cuando estoy entrevistando grupos de personas y las personas dicen exactamente lo mismo, ahí hay una hipótesis, no es certeza, pero hay una hipótesis de que estas personas pueden haber preparado un discurso.
Usualmente las personas dan un relato desordenado con muchos detalles y pues claro que haya una lógica y una coherencia interna. Si ese relato es igualito en él, en ella, en ella, en ella, en ella, no sé, llame a un psicólogo forense, ¿vale? A ver qué hace, porque ahí sí ya, ya lo que sigue ahí es un poco largo, ¿vale? Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Ok? Pero ahí hay algo raro, sí. Doctora, cuando vayan a entrevistar al esposo, ya saben, 3 amigos Sí, más, si el relato es igual, sí. dude. Si todos dijeron lo mismo, bueno, ¿por qué analizarla? Pues porque va un poco relacionado, porque si hay trastornos mentales previos, eso afecta la situación financiera. Me imagino que en eso ustedes tienen mucha más experiencia que yo. A veces hay personas con trastorno mental, ¿sí? Y no solo en insolvencia, las personas que entran a una empresa y luego no van a trabajar, se incapacitan, ¿sí? Estas personas que usan la enfermedad mental para una ganancia económica secundaria. Entonces, si hay un trastorno mental, si hay un trastorno de personalidad, que son los que hemos llamado un poco antisociales, para evaluar la capacidad de toma de decisiones. Ojo con eso. Cuando la toma de decisiones también es un campo amplio en la psicología, pero en la toma de decisiones, fíjense que nosotros dividimos ese proceso en lo que es el análisis de la situación antes de la toma de decisión y lo que ocurre después de tomar la decisión. Les voy a dar solo algunos ejemplos, ¿sí? Previo a la toma de decisiones. No sé, cuando ahorita estaba escuchando, ¿sí? El tema que venían tratando, pues sí, no sé si tengo una persona que pide 15 créditos, es que a mí ya ahí me parece que hay un problema, ¿verdad? O sea, no hay que ser psicólogo para saber que ahí hay un problema, ¿cierto? O sea, yo dije, ay, no, eso está grave. Pero cuando una persona hace eso, pues a ver, ya está en el primer cuadrito, ¿verdad? O en el segundo, o tiene un trastorno mental. Gasto exacerbado, sí, no sé, a lo mejor es ludópata y juega todas las noches. Entonces, dígame si para una empresa, sí, no conozco la totalidad de las empresas que hay acá, pero para una empresa, ese tipo de cosas previas hay que saberlas. Entonces, el banco le presta a un ludópata, no, fue chévere, o sea, pues el ludópata está feliz porque tiene de dónde y luego roba, porque eso es una adicción y eso va en el delito, siempre va en escalera, la escalada del delito. Entonces, un ludópata, como todos los delincuentes, no paran. Pero los trastornos tampoco paran, siempre van en incremento. Entonces, pues el ejemplo de la ludopatía es súper claro, pero pensemos en alguien impulsivo. Hay un antecedente, entonces, a ver, el cliente que desde que llega a su oficina ya le va tirando el esfero, le tira los papeles, dice usted no sabe quién soy yo, pues primero que todo ya ahí encuentro una variable, ¿sí? Que nosotros llamamos narcisismo. Usted no sabe quién soy yo. Este país está lleno de narcisistas, bueno, el mundo entero. Pero este país, ya el de usted no sabe quién soy yo, ya sabemos que se normalizó, ya decimos, ah, ese es de los que sí. Pero tener ese rasgo es un riesgo. Entonces, usted no puede no ser psicólogo, pero usted ve algo de impulsividad, hay un riesgo. Usted ve una persona que tiene un rasgo, por eso les digo a ustedes decir, esa persona tiene algo. Lo que pasa es que ustedes no saben qué es el algo. Y ese algo son cosas muy graves que en el peor de los casos lo puede llevar a involucrar a usted en el delito o en un problema, ¿verdad? Porque ellos son hábiles, son sagaces. Entonces, la toma de decisiones, es decir, tenemos que mirar qué hay previo a la toma de la toma, qué hay en la toma de decisión en este contexto del que ustedes están hablando. Entonces, la decisión de endeudarse, pues es una decisión que desde mi campo va cargada de variables psicológicas, que algunas de esas es importante que usted las conozca, ¿sí? Poder hacer un barrido general, sin ser psicólogo ni forense, ¿sabes? Pero que se puede hacer un barrido para saber qué tanto riesgo hay allí desde la entrevista y en el proceso como tal. Y por supuesto, posterior a la toma de decisión. Lo que pasa es que posterior a la toma de decisión, entiendo que ustedes ahí ya tienen un problema, ¿verdad? Ahí ya sale el rasgo de ustedes, de llorar y llorar y llorar y quejarse. Entonces ya ahí no hay mucho que hacer, porque cuando alguien comete un delito, usualmente hay una víctima y hay una persona que estuvo involucrada en ese proceso. Entonces, hay personas que son más hábiles o se han entrenado en estas variables para hacer algo de prevención. Algo, sí, no todo, pero algo de prevención. Evaluación de la conducta para determinar si la insolvencia es fortuita o por mala gestión, ¿cierto? Voluntaria.
y identificar las afectaciones. De esa no voy a hablar. Entonces, de aquí en adelante, entonces lo voy a dividir. La primera parte es cuando la insolvencia es fortuita, ¿verdad? Si es fortuita, pues ahí no nos vamos a demorar porque nos interesa más la otra el día de hoy, pero en la fortuita, pues lo que venimos diciendo, esa persona tiene una enfermedad mental, ojo, hay un riesgo. Y con ese riesgo no hay mucho que hacer, porque si en derecho, ¿no? Si la persona demuestra que hay un trastorno mental, la persona tiene ventajas desde siempre. Entonces usted dice, ay, no sabía que era bipolar, ay, no sabía que tenía un trastorno de control de los impulsos, ay, no sabía que, o sea, contrata un buen abogado y dice, soy ludópata, y puede que yo conozco ludópatas que se han librado y no le pagan nada al supermercado. Conozco uno que robó facol y robó y demostró que tenía una ludopatía y quedó libre, ¿sabes? Ahora está en Cali otra vez como ludópata y sigue. Entonces, fíjate. Entonces, trastornos ahí los tengo, yo les voy a dejar la presentación. Digamos que hay varios trastornos, no vamos a entrar en esto, pero sí una cosa que hace la psicología forense en estos casos es pues evaluar la afectación asociada con la insolvencia. Y esto es muy importante porque hay varios, ¿no? Ahí puse los más importantes. Pero en estrés crónico, en las evaluaciones que hay en psicología y en las empresas y demás, cuando una persona realmente tiene todas las categorías del estrés crónico, agudo y demás, y puede llegar al estrés postraumático, entonces conozco muchas personas que roban, luego terminan diagnosticadas por la EPS o por lo que sea con trastorno de estrés postraumático, entonces la empresa tiene que pagarle, que creo que ustedes se rodean mucho de estos casos, ¿verdad? Entonces, vergüenza, bajo autoestima, bueno. Y ahora sí, casos de insolvencia por mala gestión voluntaria. Por eso les decía la primera parte más corta y esta parte un poquito vamos a puntualizar más. Entonces nosotros tenemos, yo les he hablado, ¿dónde está el bombillo? Acá. Yo les he hablado del cafecito, de los antisociales. Los antisociales, mire la palabra, antisocial, o sea, en contra de la norma. ¿Qué qué cosas pueden ustedes preguntar para no diagnosticar? Porque no es la función, ¿verdad? Eso lo hacemos nosotros. Pero ¿qué preguntas hace uno para saber si una persona está en esta línea en una entrevista, ¿sabes? Usted se pasa usualmente el semáforo en rojo, no van a levantar la mano, ¿vale? Voy a hacer varios ejemplos. O sea, no me vuelve a contratar la doctora Mercedes. Pero sí, no, el rasgo es usted se pasa el semáforo, sí. Usted no paga el alimento de sus hijos. Usted hizo trampa para entrar a esta empresa, usted metió algún papel que no era y el que usted dirá, pero pues esa pregunta, ¿quién la contesta? Pues esa pregunta la contestan los antisociales, porque además de robar, ellos se sienten sagaces, ¿no? Y disfrutan diciéndole a usted esas cosas. Entonces, si yo metí un papel falso y lo cuentan dentro de las empresas, ustedes deben haber vivido ese tipo de cosas. Entonces, usted dirá, esa pregunta, ¿para qué la hago? Si, ¿quién va a ser tan bobo de contestar eso? Pues el antisocial y el narcisista sí lo contestan. Entonces ellos dicen, claro que sí, yo metí un papel falso, sí. Yo le dije a una hermana que dijera otra cosa. Cuando llamaron en las Fuerzas Armadas, los antisociales le dicen a uno, yo eso me inventé una hermana y llamaron allá y mi hermana dijo que yo era perfecto, querido, y no es verdad. Y entré a las Fuerzas Armadas. Pero eso luego, pues, tiene consecuencias, porque por eso tenemos en todas las empresas y en las Fuerzas Armadas tantas personas que ingresan con mentiras y con papeles falsos. Entonces, no piense que esas preguntas no se deben hacer. Hay que sorprenderse es cuando las hace y la persona le responde, ¿sí? Les voy a contar algunas. Antes hablábamos de la toma de decisiones. Bueno, estoy hablando como de preguntas en general, ¿no? Ahorita si quieren me hacen preguntas específicas de qué tipo de preguntas, pero mire, en las empresas eh, hay preguntas que parecen inofensivas, ¿sí? Pero uno le puede preguntar a una persona, ¿cuántas veces se ha trasteado usted el último año? ¿Listo? Entonces la persona dice, bueno, 5. ¿Listo? Ah, bueno. ¿Cuántas parejas estables ha tenido usted los 2 últimos años? Estables, 9. Pues, ¿sí? ¿Y cuántos trabajos ha tenido? 6. A ver, ¿es estable? O sea, ¿no? Y son preguntas básicas que usted puede hacer. Y usualmente la gente dice, no, pues me trasteo. Aquí somos contratistas, ¿no? En esas escalas que tienen estas preguntas, porque son escalas estandarizadas, ¿sí? Yo les estoy hablando de
algunas preguntas de los instrumentos que nosotros usamos para evaluar alta impulsividad, baja impulsividad, toma de decisiones, todas estas variables que ustedes trabajan. ¿Pero por qué están? Pues aquí en Colombia, por ejemplo, la de cuántos empleos ha tenido, esa tiene un sesgo, porque como somos contratistas a la lata desde hace muchos años y no va a cambiar parece, hay personas que le pueden decir a usted, he tenido 7 contratos. Pues sí, si trabaja con cualquier ministerio, ha tenido 7 contratos. Sí, Ministerio de Justicia, del Derecho, de todo, pues tenemos contratos cada 3 meses. Entonces, ojo con eso. Entonces uno tiene que preguntar, ¿por qué cambia? La vez pasada yo estuve con un proyecto con el Ministerio de Justicia y a una chica le pregunté, bueno, ¿y por qué has cambiado de contrato? Y ella joven, la publicista que nos diagramaba los libros que después ya supimos. Y entonces ella me dijo, yo estaba esperando que ella me dijera, pues soy contratista, ¿no? Y entonces ella me dijo, no, yo cambio porque tengo problemas en cada sitio que voy. Y lo dice. Entonces, eso es lo que, bueno, ¿y qué tipo de problemas ha tenido? Entonces ella me dijo, es que yo soy tan buena publicista que siempre tengo problemas por eso. Peor. Fíjate que las respuestas son, ¿sí? Entonces, uno va profundizando, entonces ahí no crean y no son preguntas. Claro, en psicología hay clústeres, ¿no? Características, ¿sí? El angustiadizo, el temeroso, ¿sí? El depresivo, el impulsivo, depende de lo que usted quiera preguntar, ¿verdad? Pero definitivamente en el tema que nos convoca hoy, pues el ansioso y el impulsivo creo que no es el que usted quiere, ¿verdad? Ahora, tampoco es que me imagino que los bancos y en general solo puedan prestarle plata a las personas estables, no, porque si no se quebrarían. Con salud mental en Colombia, pues nadie, ni yo, o sea, los forenses menos, mejor dicho. Doctora Mercedes y yo estaríamos fuera del radar ya. Pero no, no crea. O sea, cuando usted hace una pregunta, la gente puede decirle a usted, no, yo sí tengo pérdidas de control. Bueno, ¿cuáles pérdidas de control tiene? ¿Sí? Son preguntas que, a ver, no son palabras, ¿sí? No son más difíciles las que ustedes usan. Usted se angustia, usted se entristece, usted, sí, ese tipo de cosas, pero no siempre, imagino, ustedes hacen esas preguntas porque esto es un campo, entiendo, muy específico, pero usted sí puede observar la manifestación de estos estados emocionales en la persona, ¿sí? Entonces, ¿usted para qué quiere el dinero? ¿Sí? Pues diferente el que le dice, mire, quiero comprar esto, ¿sí? Al que le dice, quiero comprar algo antes de morirme, pues se puede suicidar. Usted quedó en problemas, ¿cierto? Pidió un montón de créditos y se suicidó. Entonces, qué tan triste, ¿sí? Ese riesgo, ay, a mí me sorprende cuando la gente se suicida. Yo conozco 2 casos, que no te he contado, 2 casos de personas que pidieron préstamos para los hijos y luego se suicidaron. ¿Sí? Y el suicidio entiendo que tiene una connotación diferente que cuando es muerte natural, bueno, etcétera. Está excluido, exacto. Entonces, pues qué triste porque se suicidó y el plan no le funcionó. O sea, qué peor. O sea, ese sí, si el suicidio no le funcionó, quedó peor. Porque la gente cree que es verdad. O sea, fíjense que estamos hablando a la salud mental de la gente y no hay salud mental. La salud mental va en el mundo entero en decaída. Y eso los pone, pues a todas las profesiones, pero los pone a ustedes en un gran riesgo, ¿vale? El que tengo ahí, que es, bueno, yo les estoy hablando, fíjense que yo he dicho el impulsivo de tal, porque digo, observe la conducta, ¿sí? Sí es verdad que cuando yo hago una entrevista y la persona me dice N cosas, como usted no sabe quién soy yo, pues ahí ya hay que poner un par, ¿sí? Pero fíjense que yo estoy hablando de características que ustedes identifican, ansiedad, depresión, o sea, identifique un poquito eso y haga preguntas muy puntuales. Pero lo que tenemos allí es los 3 primeros son las personas que nos pueden poner en problemas cuando hacemos entrevistas. Entonces ya vimos el antisocial, como va en contra de las normas, es un problema. El narcisista, pues porque es narcisista, siempre se va a creer mejor que usted. ¿Cuál es el problema de ellos? Que no tienen empatía por nadie. Entonces, siempre usted va a salir perdiendo y siempre la empresa va a salir perdiendo. Y estamos llenos de narcisistas. Sí, los delincuentes económicos que salen de la cárcel mostrando pecho, ¿sí? Cometieron un delito, hay un desfalco al Estado, roban, son reincidentes y usted no les ve vergüenza. Están ahí. Pero usted puede observar esas características y hacerse una idea y tener un poco de cuidado en los procesos que lleva dentro de su empresa.
Y los límites son el jugador, el ludópata, perdón. El límite es el que va al límite, el impulsivo, sí, para darles una idea, ¿vale? Entonces, esos tres primeros son los que hay que tener cuidado. Ahora, ¿qué es lo que dice la literatura de esos tres? Perdón, paso acá. Entonces, mira, trastorno de personalidad antisocial. Ustedes luego lo pueden mirar con un poco más de detenimiento. Pueden involucrarse en fraudes, gastos excesivos, irresponsables, evasión de deudas o asumir riesgos financieros sin considerar consecuencias legales o morales. No quiere decir que todos quieran causarle un daño, ¿vale? O sea, hay personas que tienen esta característica, pero siempre se saltan la norma y creen que no van a tener una consecuencia al final. Entonces, ojo con esos, ¿vale? Porque no siempre es intencional. El límite, que es el impulsivo, pueden llevar a gastos compulsivos, endeudamiento excesivo, decisiones económicas erráticas, sobre todo, miren lo que dice ahí, en angustia emocional, ¿vale? Es que el primero no tiene angustia, el primero va a lo suyo, el segundo puede tener angustia y el tercero, que son los narcisistas que hemos señalado. Pero resulta que hay unos que son los obsesivos, que en general muchos de nosotros estamos ahí, los que queremos hacer las cosas bien hechas, los que somos rígidos, los que queremos trabajar correctamente, los que se dobló el individual, se rayó, se me hizo un mugrecito, ¿sí? Guardan las fotos, las cajitas, ¿sí? Es obsesivos. Pues resulta que la literatura sí ha mostrado que los obsesivos, fíjense que no son antisociales, pero son planeadores en este tipo de contextos en donde ustedes trabajan, están más asociados con el fraude interno que con el fraude externo, ¿ok? Son obsesivos, los contrata la empresa, ¿por qué? Porque son excelentes trabajadores, porque siguen los primeros años las reglas mientras planean el delito. Entonces, el antisocial correlaciona con fraude externo, pero el obsesivo, pues usted no lo identifica. Yo tuve un jefe, ¿sabes? Y robó a todo el mundo, pero era el correcto, el queridito, el que nos contrató a todos, el que le decía, cuidado, no se vaya a desviar del camino, ¿no? Te lo advierten. Entonces, aunque generalmente se asocian con responsabilidad financiera, pueden entrar en crisis por una negativa rígida a delegar tareas. Ese es un caso. No delegan y cuando se ven perdidos, se enloquecen, ¿sí? Pueden asumir riesgos o adaptarse a cambios económicos, lo cual puede llevar a colapsos organizacionales o laborales. Entonces, cuando hay personas que son excesivamente rígidas, ahí hay un riesgo, ¿ok? O sea, las personas correctas que siguen reglas y demás, está muy bien. Pero cuando tengo estas personas que la pérdida de control los lleva a sentirse mal, a gritar, ahí hay un riesgo, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado. Esos existen. Hay una probabilidad de que existan. Y los últimos, los dependientes o evitativos, pues son los que son, fíjese que la palabra dice dependientes. Entonces es la persona a la que un gerente le dice, firme esto, firme esto, firme esto, y luego el gerente está en Miami y la persona que firmó todo, que puede ser, que es una persona de menor rango, pero que puede ser, tenemos una muy conocida, una secretaria, que en este momento está en el Buen Pastor, ella firmó todo, es dependiente de él, y él se fue con toda la plata y ella está privada de la libertad en el Buen Pastor. Entonces, yo pienso que esas cosas también hay que contemplarlas, ¿verdad? Para intentar hacer prevención. Yo en esta parte siempre les digo, si ustedes tienen niños, tienen sobrinos, sí, pues sí, chévere que sean pilos, pero no tan pilos, ¿no? O sea, que debe ser pilo. Pero cuando tengo niños que no tienen buena capacidad en la toma de decisiones, ¿sí? Mi amor, ¿por qué te comiste el helado? Ay, me mareé, pero ¿por qué si te hace daño? No pude decir que no. Están en el último grupo. Si usted no corrige eso ahora, o no corrige eso en su empleado, o no corrige eso en o sea, el asistente que trabaja, la persona que trabaja, porque uno que va a querer que eso le pase al equipo de uno. Yo, claro que me fijo en estas cosas en el equipo que trabajo, hay que tener cuidado, hacer prevención. Pues el último grupo son personas que son las que suman las cifras del país y no planearon, no son delincuentes, no son antisociales y a veces tenemos muchos más que de los otros, ¿ok? Entonces, en los equipos de trabajo hay que pensar un poquito en esto, en ese tipo de personas, ¿listo? Entonces, fíjense que teniendo en cuenta esto, si usted identifica, claro,
Ahí yo les voy a dejar las diapositivas, ustedes pueden buscar ahora todo en el internet, lo pueden encontrar y leer en qué consiste cada uno. Es muy fácil, es personalidad, es un conocimiento que todo el mundo puede acceder. O sea, es un conocimiento que no es difícil, usted lo puede leer. Pero aquí lo relevante es cómo hacemos las entrevistas de estas tendencias. Entonces, si usted tiene uno del primer grupo, ¿cómo cree que debe ser su entrevista del antisocial? ¿Cómo cree que debe usted comportarse con el antisocial? ¿Con precaución o no? Con mucha precaución, ¿verdad? Entonces, usted tiene que estar alerta, usted tiene que... Pero ¿qué pasa? Este tipo de personas son irritables, agreden. Si usted se mete mucho en una entrevista, atacan. Entonces, con ese tipo de personas, los primeros, los segundos y los terceros, si es una persona, voy a describir cómo se comportan. Altivos, que quieren humillar, usted no sabe quién soy yo, demás. Usted simplemente se disfraza como de ovejita y le dice, sí, señor, ¿vale? Porque es la forma de tener control. Si usted confronta, la entrevista se pierde, ¿ok? Entonces, usted tiene que mostrarse un poco más abajo, así simule un poco de esa característica. Si tenemos esos tres, usted, si el señor sube la voz o la señora sube la voz, usted dice, sí, señor, sí, le entendí, sí, señor, ¿vale? Porque es una forma de obtener la información sin perder lo que usted quiere obtener. La persona que no sé, en algún momento tuvimos con la doctora Mercedes alguien que dijo, o sea, la típica expresión de, o sea, usted se ganó el título de auditor en una primera comunión, ¿ya? Ahí está, es una persona que quiere estar por encima de usted o no. Entonces usted no contesta, no se engancha, no se involucra, pero se queda calladito. Hay que intentar mostrarse abajo. ¿Me hago entender? Mientras que las personas que tienen debilidades son personas que cuando las entrevisto, el último grupo, hay que jalarlas, ¿verdad? La persona que habla pasito, la persona que no muestra postura. Si quiero obtener buena información, tengo que chuzar un poquito. ¿Usted qué haría? Pero cuénteme, ¿sí? Venga, le traigo una botellita de agua, ¿vale? Oh, botellita. Venga, le traigo un vasito. Lo veo, sí, la persona que se ve ansiosa, que se ve angustiada, hay que jalarla, ¿ok? Y hay un grupo que no tenemos acá, y es la persona que nos atemoriza un poco, ¿vale? La persona de perfil muy alto que lo mira a usted con detenimiento y que es, digamos, el top el delincuente. Esa persona hay que mantenerle la mirada, ¿ok? Es decir, una persona que le mantiene la mirada que usted dice como, uff, me siento atemorizado. Entonces, en una entrevista uno debe salir, volver a tener control y entrar, ¿ok? Si usted siente que en una entrevista está perdiendo el control, sí está. Usted es el que necesita el vasito con agua grave, o sea, entonces usted sale por el vasito con agua, sí, porque uno no se puede quedar si está sintiendo, si yo siento que lo estoy entrevistando a él y no le puedo mantener la mirada, algo pasa, no es que usted es el entrevistador, o sea, usted es el que debe tener el control. Entonces, cuando yo no puedo mirar, claro, hay que salir y respirar y volver a entrar e intentar tenerle la mirada. Si otra vez no le puede tener la mirada, pues busque un psicólogo forense, así si no hay nada más que hacer para un poco saber qué pasa ahí. Pero las personas que nos intimidan, pues ya usted tiene un indicador, porque lo intimidan, ¿verdad? Entonces ya hay un indicador, una alerta de que hay que tener cuidado y de que la información que estoy pidiendo, ahí hay una alerta grande, porque no, la mayoría de las personas no nos intimidan, ¿vale? Bueno, eso, digamos que en general, aquí tenemos unas características que se las dejo todas allí para que ustedes las revisen luego, pero el día de hoy, gracias a la doctora Mercedes por la invitación, pero fíjese que no es tan difícil, ¿sabes? El mundo está lleno de excesos y déficits. Si hay excesos, usted tiene que irse hacia abajo. Si hay déficits, usted tiene que jalar. Pero si hay algo que me pone en riesgo en un tema tan delicado como el que ustedes manejan, salga, hable con alguien, pida ayuda, pero vuelva a tener control, ¿sí? Porque las consecuencias a veces son devastadoras para cada uno de nosotros o para el que hacemos la investigación o para el banco o bueno, para las entidades donde ustedes trabajan, ¿vale? Entonces, bueno, eso era en general lo de hoy, ¿vale? No sé si haya preguntas. Cuéntenme, doctora Mercedes, o las preguntas luego.
Aí tiramos na pergunta, colegian para perguntar. Acuérdese de ese colaborador que salía en Andri que duda Deutsch. Consulta. Sí, señora. Atrás. Gracias. Te- Mi primera pregunta es, ¿cuál desafío ustedes que hay en este momento para la inteligencia artificial, teniendo en cuenta la potencialidad de poder inferir y analizar las conductas, las emociones, y de pronto si ese análisis objetivo, llegar a conclusión para perfilar? Sí, muy interesante la pregunta. Mira, como ya todos tenemos acceso a la información, ¿sí? Lo que nos diferencia a nosotros de las personas a las que entrevistamos, bueno, uno es la experiencia, pero no siempre, uno va ganando la experiencia. Pero lo otro que nos diferencia es que somos nosotros los que tenemos el control de lo que vamos a hacer, ¿verdad? Nosotros somos los expertos en el tema en el que cualquiera de los temas que ustedes trabajen. Entonces, cuando uno es experto en un tema, eso da un piso para no dejarse manipular y entrar como en estas vulnerabilidades que nos da. Ahora, lo otro es que la inteligencia artificial lo que puede hacer es que el otro sepa más de uno. Entonces, en mi opinión, yo, claro que las redes, sí, LinkedIn, porque me lo exige la universidad, pero yo ya con el Facebook ya tuve la primera experiencia y no, porque ellos se averiguan todo sobre la vida nuestra. Entonces, las redes son un riesgo, ¿sí? No lo que hemos visto, no solo lo que vemos en televisión cuando matan a alguien, sí, el fiscal paraguayo, ¿por qué lo mataron? Por las redes, sí, porque ahí fue donde lo ubicaron allá en ese hotel en Cartagena. Pero en las entrevistas, yo he tenido personas que me dicen, ¿y usted por qué no tiene fotos? ¿Sabes? Entonces ahí lo sé. Pero he tenido colegas que en la mitad de una entrevista la otra persona le dice, y esa niña tan linda que usted tenía ahí en sus fotos, entonces, ¿dónde estudia? Y ya la pregunta hace que se pierda el control. Entonces, yo sé que estamos en el mundo de las redes y demás, pero la inteligencia artificial cada vez más hace que tengan todo el acceso a la información que nosotros trabajamos. Entonces, a mí me sorprende cómo tuve un usuario que entrevisté en un centro penitenciario y tenía acceso a los documentos del ministerio de lo que yo estaba trabajando en el tema de mediación penal. Eso me pareció, yo estaba haciendo una investigación que no se había publicado, eran entrevistas que yo tenía, él tenía acceso a eso. Entonces, obviamente que cuando él me pregunta, ahí yo ya perdí el control de la entrevista que estaba haciendo, porque él sabe más de mí que lo que yo sé de él. Entonces, mi primera recomendación es, hay que estar seguros porque tenemos el control, pero hay que tener el control sin soltar que el análisis del otro tiene que ir acompañado de la experticia que tengo, ¿sí? En el banco, en la entidad, en lo que sea, en financiera. Pero segundo, claro, en un mundo como el de hoy y en el campo que ustedes trabajan, mi sugerencia, redes no, fotos no. Eso no puede ser porque ahí ya entras en una desventaja tremenda. Hay que limitar mucho esto, ¿vale? Esas son las dos principales. Muchas gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Por acá? No, doctora. Dale, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, no te me vayas, doctora Olga, para cerrar aquí con algunos temas que quisiera ya en punto de lo que estamos cerrando esta jornada tan interesante. Y al iniciar este panel les hablé de las diferentes técnicas de investigación. Quise que la doctora Olga les hiciera un resumen, pues esta es una pincelada, pero realmente tomar clases con ella es apasionante porque entonces empieza uno a perfilar a toda la familia. Entonces en Tinder deberían abrir un espacio también para perfilarlo psicológicamente, sería el primero que haría yo una modificación para los que usan estas redes sociales que todavía están solteros y solteras. Interesantísimo perfilar a la gente también desde la parte psicológica. Ahora, yo les decía al principio con las teorías criminológicas y que no per se un defraudador es narcisista. Es decir, ni todo narcisista termina siendo un defraudador. Hay unos patrones que podemos ver de similitud entre personas que cometen fraude. Sin embargo, a nivel de herramienta, la psicología forense sí nos está entregando información respecto del riesgo cuando vamos a contratar personal para las compañías en cargos sensibles.
aquí me parece un punto muy importante. Normalmente nos interesan mucho las competencias, ¿cierto? Y pues sí, necesitamos que ojalá sepa Power BI y que ojalá maneje medios tecnológicos y que sea graduado y ojalá si es máster. Pero ¿qué pasa con la evaluación de riesgo psicológico? ¿Dónde nos queda esta cuando, por ejemplo, estamos contratando un jefe de cobranzas, cuando estamos contratando un jefe de analista de crédito? ¿Dónde están esos perfiles de fraude que ya hoy se pueden, digamos, medir en términos de riesgos? Es decir, qué tan riesgoso podría ser este perfil, no solamente desde el punto de vista psicológico, que tiene muchas variables porque es de comportamiento, sino, por ejemplo, si es una persona que tiene una motivación porque está altamente endeudado, porque, por ejemplo, tiene antecedentes disciplinarios que nos muestran una conducta no tan correcta, sobre todo para un cargo sensible. Es decir, existen otras herramientas que hoy estamos desarrollando en compañía de la psicología forense y la psicología criminal que nos da información y test. La policía de Inglaterra ha desarrollado unos test que son muy interesantes a partir de la evaluación de riesgo de fraude, ¿sí? Y cómo esa información nos puede permitir tomar una decisión más informada para cargos sensibles. Ahora, esto también tiene su doble rasero. Y es decir, bueno, entonces si yo tengo problemas mentales o si tengo una caracterización de personalidad, entonces me van a negar la oportunidad de trabajar. Podría darse el debate, ¿sí? ¿Cuál es esa medición? Pero yo hoy los invito a pensar que, por ejemplo, los cargos públicos y de elección popular, que ha sido algo que he venido proponiendo en algunas mesas técnicas y de investigación, ¿por qué no? Nuestros presidentes, nuestros congresistas deberían tener una evaluación de riesgo de fraude si es que van a manejar recursos públicos, ¿sí? Es decir, herramientas, tenemos herramientas. La ciencia está avanzando para poder predeterminar, para poder entender el comportamiento humano y proteger finalmente los recursos del público, los recursos que también son del Estado. Es decir, todo este fenómeno criminal que nos puede apoyar la ciencia como un mecanismo de prevención lo debemos utilizar. A nivel de investigaciones internas y de auditoría forense, lo que hacemos es nutrirnos de la psicología forense para hacer investigaciones de entrevistas internas. Y lo decía Daniela, que nos hizo una pregunta muy interesante sobre la inteligencia artificial. Digamos que yo tengo una postura de no reñir con la inteligencia artificial, sino más bien coexistir con la inteligencia artificial, pero en un análisis riguroso de los datos que le estamos dando a la IA para que nos provea conclusiones. Creo que la problemática está es allí y en la ética de los algoritmos, porque finalmente quien va a desarrollar estos software, ¿quién los está midiendo? ¿Al servicio de quién están? ¿Estamos librando esas herramientas tecnológicas de los sesgos cognitivos, de los sesgos metodológicos? Creo que esas son preguntas que iremos desarrollando porque somos la generación que tuvo que enfrentar este avance y que las respuestas todavía no se han dado. Pero en punto de la auditoría forense y la prevención del fraude, que es lo que nos convocaba el día de hoy, nos vamos con unas herramientas muy importantes y es que tenemos cómo investigar, tenemos cómo prevenir, tenemos cómo identificar perfiles cuando vamos a otorgar un crédito, no cuando ya está en insolvencia, sino cuando estamos perfilando este tipo de clientes que, por ejemplo, nos llegan, está muy bien el emprendimiento, pero yo revisaba un caso de fraude donde se abrió una clínica, establecimiento de comercio de pestañas, de uñas, y de repente nos traen unos extractos de una persona que empezó un emprendimiento hace 2 meses con un establecimiento de comercio y que tiene ingresos por 80 millones mensuales. Hombre, yo creo que hay cosas que nos están mostrando y que efectivamente la persona llegó en un BMW a solicitar un crédito diciendo que tenía una estética que generaba millones de dinero. Primero, pues yo soy experta, me saltaría ya un tema de lavado. ¿Qué pasó con esto? Pero si eso está por encima, o mejor, por debajo de un estándar de un scoring, y lo que nos interesa es originar, y mire que sí tiene 80 millones en los extractos bancarios, y mire que sí tiene un establecimiento de comercio, no puede ser esa simple, el análisis simple de la información, sino qué rasgos de personalidad podemos ver allí en esta persona que nos está mostrando todo un perfil
acomodado para generar un crédito, ¿no? Entonces, estas herramientas yo creo que son positivas, doctora Olga, si usted Sí, puede complementar. hay un tip general que ese sí, porque hay muchos tests para identificar estas tendencias. Pero en el contexto en el que estamos hoy reunidos, pues usted imagínese, a ver, la prueba de personalidad, a ver si le hago el préstamo o no, no, ¿sabes? Eso se usa a nivel organizacional. Entonces, los test sí existen, pero el test debe servir es para que la entidad bancaria o las diferentes entidades de las empresas elijan a las personas que tengan la capacidad de identificar estos TIS, ¿sabes? No para el usuario, pero sí para ustedes que trabajan con esto, ¿sí? Las personas que tienen contacto directo con el cliente. Entonces, la psicología organizacional tiene unas aristas muy fuertes, pues a nivel organizacional, por eso se llama psicología organizacional, pero cada psicólogo organizacional puede tener capacitarse un poco en estos elementos de la criminología económica que son relevantes, porque es un muy buen complemento. ¿Sí? No es que tengan que tener un forense o un criminólogo en cada entidad. Realmente son unos postulados muy básicos que complementan muy bien la psicología organizacional y permiten que tengamos procesos mejores. Eso por un lado. Y cortico el segundo, en las entrevistas, una cosa básica. Las entrevistas deben tender siempre a las preguntas abiertas. Los grandes simuladores se preparan para las preguntas cerradas. Entonces, ¿qué quiere? ¿Qué hace? ¿Cuándo fue? No, las preguntas cerradas, si usted tiene una hipótesis de que alguien allí genera un riesgo, busquen en la literatura entrevista cognitiva. Es la que usa la Interpol, las Fuerzas Armadas, la que usan muchas entidades forenses, porque la entrevista cognitiva es el principal tipo de entrevista. ¿Y en qué consiste? En que usted hace preguntas abiertas. Si yo voy a mentir y la doctora Mercedes me dice, señáleme 3 cosas relevantes de tal cosa, dígame lo más importante para usted, la gente va preparada para esas preguntas. En cambio, si usted programa A, B, C, entrevista, dependiendo de lo que ustedes hacen acá, las personas que encuentro acá, adapte su entrevista con preguntas siempre abiertas al inicio. Al final, algunas preguntas cerradas. Si en la pregunta abierta la persona es evasiva, ahí ya hay una alerta. Entonces, las preguntas cerradas desde el inicio de una entrevista no son buenas en ningún caso. Hay miles de tipos de entrevistas en forense, todas derivadas de la entrevista cognitiva. Entonces, empecemos con preguntas abiertas. Ese es un tip muy general que todos usamos en forense. Las preguntas cerradas para una persona inteligente, simuladora, manipuladora, las contesta rápido. Entonces, hagan abiertas, o sea, generen ser impredecibles frente al otro. Si se hacen predecibles, pues estamos en riesgo. Hay que ser impredecibles, hacer saltos en la entrevista. En fin, ¿vale? El tema de entrevista cognitiva es un tema muy interesante que los invito a que al interior de sus empresas profundicen, ¿vale? La entrevista cognitiva es la principal técnica de recogida de datos para hacer prevención del delito y de factores de riesgo, que es lo que ustedes tienen acá, ¿vale? Así es, doctora Olga. Con esto vamos entonces concluyendo este panel y sobre todo para ustedes que trabajan en áreas críticas de sus organizaciones y viendo el modelo de los insiders, de las personas que terminan delinquiendo, ayudando a defraudadores externos, pues sobre todo dirigido a ese riesgo interno, sí es muy importante que se apliquen este tipo de políticas en la selección de personal de cargos sensibles, en los call centers que están haciendo validación de contraseñas, de validación de ingresos, de validación de datos, pues ahí necesitamos un nivel ético alto de las personas que ejercen esas labores. Y asimismo, frente al análisis de riesgo, pues estas personas serían muy proclives a que fueran contactadas por agentes externos para cometer fraude en colusión. Entonces, la idea de la auditoría forense, que se apoya de técnicas como la psicología forense, nos brinda procedimientos y estándares para esa prevención de ese fraude interno, cómo cerrar ese elemento del fraude que es la oportunidad y cómo estar a la altura de la capacidad cognitiva de un defraudador. Si vamos a investigarlos, tenemos que tener capacidades técnicas para poder hacerlo, porque como lo decía la doctora Olga, pues son personas que tienen una alta capacidad técnica y emocional para manipular. Entonces, con esto concluiríamos este panel, no sin antes agradecerles la disposición, el interés
Y decirles que creo que tuvimos un problema con el QR del rompecabezas, pero lo pueden armar, enviarnos unas fotos a nuestras redes sociales. Podemos hacer la cadena igual que teníamos prevista para el proceso de asesoría y contactarnos para que podamos llevar a cabo ese ejercicio. Muchísimas gracias. Bueno, no nos queda sino agradecerles. Aquí está nuevamente nuestro QR para evaluación de esta última conferencia que fue maravillosa. Realmente creo que hay muchas cosas que están inclusive delante de nosotros y no nos damos cuenta. Doctora, un agradecimiento. Este es un pequeño reconocimiento. Gracias por estar con nosotros. Vamos con la foto contigo. Me fui por lo organizacional porque me parece de mucha responsabilidad lo forense.